Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí vamos a seguir trabajando con la palabra, poniéndola, a ver, no me sale exactamente decir, poniéndola en actualidad, puede ser, sí, alguno de los pasajes, estamos en el fin, Señales del fin, se llama el programa de hoy, y estamos leyéndola ahora, en este tiempo del siglo XXI, con miradas de todo el mundo, de lo difícil que está, de los problemas de todo tipo que hay, y desde nuestra perspectiva, de la falta de mirada de Dios en este tiempo tan complicado, sobre todo tan injusto, corrupto, con falta de amor, de caridad, de preocupación, ¿no? Hablando en líneas generales y mirando todo lo malo, sin dejar de lado que sabemos que la obra del Señor avanza, que la iglesia del Señor está fuerte y está entendiendo, gracias a Dios, está entendiendo su misión y su función en este momento y con este mundo, ¿no? Bien, quiero decir que es muy difícil el capítulo 21 de Lucas. En un momento dije, bueno, lo terminamos acá y no seguimos, y bueno, lo terminamos en un momento de muy buena aceptación de Jesús por parte de las multitudes. Ahí está, la palabra multitudes engloba a toda la gente que eran apóstoles, discípulos cercanos, aquellos que estaban impresionados por Jesús, aquellos que estaban, que habían recibido toda la cantidad de personas que habían sido sanadas, que habían sido regeneradas sus vidas. Nosotros tenemos un muestrario pequeño en los evangelios, pero sabemos que fueron muchas. A ninguno se le ocurrió contar o mencionar las aldeas en las cuales Jesús anduvo. Habla más de aldeas que de grandes ciudades, pero las aldeas eran pueblitos que estaban ahí salpicados y que estaban recibiendo las enseñanzas, pero estaban recibiendo la presencia de Jesús, el poder de Dios en Jesús, el traerles. Cada vez que leo algo, que traigo algo del Antiguo Testamento, digo, pero claro, esta gente lo sabía, eran muy religiosos. En las casas se leía, no había mil cosas de distracción. En las casas se leía alrededor de los mayores, los chicos desde chiquitos memorizaban las escrituras, porque sabían, tenían los mandatos antiguos, todo eso con lo que ahora el discurso que hay de tirar afuera, de echar, de borrar, de olvidar los mandatos, las tradiciones, de todas las cosas, sobre todo las importantes, son las que Dios dejó para que pudiera salvarse el mundo. De manera que, bueno, lo que vamos a leer hoy es lo que Jesús decidió indicar para los que estaban en ese tiempo, para los que vivían en el año 33 del siglo I, y para todos los que iban a seguir viviendo, por lo menos hasta ahora, que hasta ahora estamos acá, lo que teníamos que saber, ¿sí? Aunque sea muy difícil de entender, pero bueno, vamos a animarnos y vamos a arrancar. Jesús acababa de terminar en lo relatado en el capítulo 20 con un momento duro en el cual dijo, cuídense. Cada vez que vuelvo atrás encuentro una palabra que no le había prestado atención. Cuídense de los maestros de la ley, porque cuídense es, no hagan caso a sus enseñanzas, pero en realidad Jesús lo que dijo, fíjense que sus actitudes sociales, morales, todas las formas que ellos se comportan, de eso tenían que cuidarse, no de lo que ellos enseñaban, porque lo que enseñaban de la palabra estaba bien, pero después hacían otra cosa, después mostraban otra cosa, de manera que, a ver,
este último tiempo de Jesús es un tiempo de advertencias, es un tiempo de alertas, así como el Antiguo Testamento está lleno de alertas. Le dijo, no se dejen llevar por las apariencias, ¿sí? Y se me ocurre pensar que quizás mucha gente en nuestro mundo ha rechazado las apariencias malas de las iglesias cristianas, de todo tipo, ¿no? De todas las clases. Ha rechazado eso y ha rechazado, por eso ha rechazado al Señor. De manera que por eso la iglesia de hoy tiene que ser una luz y sal de la tierra para que pueda reconquistar a todos aquellos que perdieron la gracia del Señor por haber estado mirando a los pseudo cristianos. Bueno, el capítulo 21 empieza con un episodio tan tierno y tan que siempre miramos el episodio, pero bueno, vamos a leerlo y después comento lo que a mí me sugirió esta nueva lectura. Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Siempre miramos en este relato a los ricos, que Jesús no hablaba contra los que tenían riquezas bien habidas, ni riquezas que no fueran el centro de su corazón, ¿no? Ya está claro, hablaba de los ricos que su tesoro era su tesoro, su dinero, sus bienes. Bueno, eso echaban sus ofrendas y no, ¿está? Simplemente era un momento. Ahora, como siempre sacamos el cuadrito solito, yo no había tomado en cuenta que esto era en el templo de Jerusalén, de manera que ahí debían venir ricos que daban grandes ofrendas, había alcancías del templo y ahí se ponían detalle, no había ujieres que repartían, no, parece que no, alcancías del templo. Y entonces lo que quería decir al final de esto es que lo vi a Jesús, siempre pensando en la viuda pobre que había dado todo lo que tenía y cómo Jesús destacó. Viene a continuación de lo anterior, que había hablado de los que solamente ostentaban su fe. Esta mujer no ostentaba su fe, sino que entregaba todo lo que tenía, porque su fe en el Señor era lo primero. Pero lo que yo, esta nueva mirada que estoy dando, me hizo pensar en Jesús. Toda la controversia que venía teniendo, todos los aprietes, para él podía contestar todo con toda sabiduría, hasta con delicadeza tantas veces. Pero era un ser humano, era totalmente hombre. Yo diría para estar cansado de los saduceos, de los maestros de la ley, de los fariseos, de la multitud que lo apretaba. Para sentarse sentado, estaría muy cansado también. Digo sentado y acá no dice sentado, ¿ven? Pero los otros evangelios dice sentado. Marcos dice sentado y una vez lo había destacado. Pero se detuvo a observar y mirando esa escena que tenía que ver con quien daba a Dios su corazón. Jesús cansado, agobiado por todo eso que hemos llamado aprietes y mirando eso para recalcar que de todo ese evangelio que él estaba predicando, que de todo lo que había hablado de discipulado para enseñar a sus discípulos, ahora no sé si es la última vez, no me acuerdo, hasta el final no me acuerdo, pero de nuevo volví a decir, ven, ella es una discípula mía, está dando todo, como ejemplo, ¿no? Jesús no querría que esa mujer no comiera más porque había dado todo, pero Jesús estaba diciendo todo lo que tenía, porque tenía muy poquito. Muy bien, y después vuelve al ruedo,
Ese debe haber sido un momento así de descanso, dijo esa enseñanza, pero después volvió al ruedo. Versículo 5, capítulo 21, algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, eran los discípulos estos, cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Ellos estaban mirando también, estaban mirando a la gente ofrendando y lo bonito que era el templo. A lo mejor algunos de esos discípulos venían desde Galilea o de lejos de la gran ciudad, de la hermosa ciudad, estaban impactados. Pero Jesús dijo, algunos de los otros evangelios dice algo que decían, qué hermosas piedras, pasa de largo. Lucas va directo al gran mensaje de este día. Jesús dijo, pero en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Y saben, eso que estaban esperando los detractores que Jesús dijera, lo dijo. Maestro, preguntaron, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que esto está a punto de suceder? Así que los que preguntaron ahí, diciéndole maestro, eran los cercanos, eran los suyos, eran los que ya habían entendido que el reino de los cielos estaba ahí en Jesús, pero como todos, ¿cuándo, Señor? Querían saber. ¿Cuándo? Solo decían, ¿no? ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo y cuál será la señal? Eso es el cómo y ese es el cuándo de la venida del Señor. Y aquí empezamos. Tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre, los engañadores, dirán, yo soy y el tiempo está cerca. No los sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. La historia del mundo estuvo llena de guerras y de revoluciones, ¿no es cierto? Pero acá Jesús, yo no me había dado cuenta de esto. Aquellos que creyeron que iba a llegar antes del final del primer siglo, no escucharon cuando Jesús dijo, pero el fin no vendrá enseguida. Es que Dios quería seguir dando oportunidades a los seres humanos, oportunidades para que pudieran volver a Dios. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, continuó. La historia del mundo, siempre, siempre. Leamos la historia de cualquier continente, siempre, guerras, y lo de nación contra nación, pero ellos habían vivido los grandes imperios que habían destrozado las naciones y después cuando se rehicieron las naciones, cuando después del Imperio Romano empezaron a formarse las distintas naciones, siempre guerra de nación contra nación. Continuó, habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Bueno, esto es lo que todas las iglesias de todos los tiempos, cada vez que había una epidemia, terremotos, hambre, siempre, siempre. Es la obra de Dios, es la obra de los hombres, es la obra de odios y de rivalidades y de todo eso, aparte de las cosas que vinieron de la tierra vapuleada, ahora recién en este tiempo los grupos ecologistas se han dado cuenta, no tan reciente, pero hace tiempo que se vienen hablando que se está destruyendo, que todo lo que pasa viene porque el hombre está destruyendo la naturaleza. Así que anuncia terremotos, hambre y epidemias. Pero antes de todo esto, ¿sí? Antes de todo esto, de manera que el problema de este capítulo y de los mismos capítulos de los otros es desentrañar los diferentes tiempos que Jesús estaba marcando, estaba indicando. Antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles
y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Siglo I. Solo, después también. Pero ahora ellos estaban recibiendo una profecía, en primer lugar, dedicada a ellos. Ellos iban a ser perseguidos. Y aquí en medio de todo este capítulo, que es tan difícil, cada tanto hay una palabra de aliento. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Ese era el precio de discipulado. ¿Se acuerdan que había que morir para vivir? Bien, pero lo bueno de todo eso que les va a pasar es que van a tener oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. La esperanza, los otros evangelios dicen el Espíritu Santo, acá dice yo mismo, y el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Nadie podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Estaba claro. Y sigue pasando de la misma manera. Algunos de ustedes se darán muerte. Estaba ahí delante, lo que se me viene a la mente, estaba ahí delante todos los apóstoles. Y estaba Jacobo, el hermano de Juan, que iba a ser uno de los primeros conocidos, famosos líderes de la iglesia de Jerusalén, a quienes dice que echó mano y lo mató el gobernador. Pero está lo de la defensa. Todo el mundo, voy por el 17, 21-17, todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Hay otras palabras parecidas en los otros evangelios, porque no se fueron a salvar todos. Hubo muchos muertos en el siglo I. El Apocalipsis nos muestra, Jesús reveló que va a haber muchos en toda la historia, pero lo que está diciendo es, si se mantienen firmes, no se va a perder la vida eterna. Y en el capítulo anterior había abierto esa ventana a la vida eterna, en el cual allí todos sus hijos, todos los que habían recibido el reino de Dios van a estar vivos. De manera que hay que leer estos capítulos con todo el contexto, ahí nomás anterior, donde Jesús no se contradecía nunca. Cuando dice, si se mantienen firmes se salvarán, es la vida eterna, va a permanecer sin cambio, como yo la prometí, como yo la gané. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén, acá cambia el tiempo, eso lo entendemos ahora, ellos no entendían nada. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces, los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Este será el tiempo del juicio, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Y eso era lo que iba a sobrevenir a Jerusalén en el año 70. Dice, ay de las que están embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Estaba hablando de Jerusalén y se los decía a Jerusalén. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ello. Ahí los gentiles entendemos los romanos, eran los romanos los que destruyeron a Jerusalén. Pero también, quién sabe qué amplitud tenía esta profecía de Jesús cuando decía que los llevarán cautivos a todas las naciones. Lo que ha pasado con Israel, que fue llevado cautivo a todas las naciones. Y ahí se cumplieron todas las profecías antiguas.
Voy al 25. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Cada vez que escucho, que leo que los científicos están preocupados porque la gravedad de los polos está corriendo, ¿no? Y no pueden explicar y están tratando de entender y ponen los grados de movimiento de los polos. ¿Tendrá algo que ver con esto? Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. ¿Tsunamis? Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Y acá, aparentemente está hablando del fin. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. ¿Sí? Es lo único concreto que dijo Jesús en ese momento. Lo verán en una nube. En aquel momento era imposible pensar. Ahora sabemos que con Internet no hay ningún problema. El día que el Señor se quiera manifestar, lo va a ver todo el mundo. Cuando comiencen a suceder estas cosas, y acá la palabra de aliento, cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su redención. Y no sé si Jesús habló mucho de redención, ahora me viene la duda, pero esa es la idea. Está hablando de todos males terribles a lo largo de los siglos, pero está anunciando que va a volver y vendrá su redención. ¿Estarían escuchando los saduceos esos que no creían en el más allá ni en nada? Sigue. Jesús también les propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Y acá está hablando de la venida del reino de Dios, ¿no? Porque ya ha aclarado muchas veces que el reino de Dios estaba ahí con él. Pero ahora está la venida, la segunda venida del reino de Dios cerca. Y aunque no entendamos mucho los detalles, sin embargo, está cada vez más claro este anuncio de Jesús de su regreso a la tierra. Les aseguro, acá está, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan, ¿sí? Lo que iba a suceder es la caída de Jerusalén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Esta es otra palabra positiva, yo la fui subrayando porque en medio de tanto mal, las palabras positivas, tengan esperanzas, porque mi palabra, lo que he hablado, el darle vida nueva, vida abundante a la gente, no va a pasar. Bueno, doy la vuelta y falta poco para terminar el capítulo 21. Tengan cuidado, otra vez, cada vez que Jesús dice tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De los fenómenos, desde los universales, los de los cielos, los de la tierra, todo eso, acá vuelve Jesús al individuo. Acá vuelve a hablar a las personas, a todas esas que estaban ahí, Los discípulos anhelantes de saber más, los apóstoles llenos de duda por todo eso que Jesús estaba diciendo, que preferían haberlo visto en el momento glorioso, donde entró en Jerusalén, pero más aún donde estaba sanando y añadiendo multitudes a su venida del reino, pero este momento seguramente estaban llenos de zozobra. Pero ahí Jesús habla del evangelio personal. Tengan cuidado, no sea que se le endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Acá faltaba la droga nada más. Jesús sabía que la maldad del hombre iba a llegar a ser que hombres
preparen drogas que iban a matar a otros hombres, especialmente a los chicos y a los jóvenes. Jesús lo sabía, pero no tenía sentido que lo dijera acá. Lo demás lo tenemos acá entre nosotros, el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Y miren que Jesús dijo, todas esas parábolas de cuando iba a venir, de cuando iba a llegar, de que iba a llegar de noche el Señor, todo eso, Él ya lo venía anunciando. Creo que ahora lo estaba aclarando más para que entiendan. Vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder. A los de Jerusalén les había dicho, que no bajen de las montañas, que no entren en las ciudades, que se vayan lejos. Quizás a ellos les estaba diciendo, estén vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder en ese primer siglo y presentarse delante del Hijo del Hombre, cuando vuelva el Hijo del Hombre. Así que les estaba, por eso es tan complicado, tan fuerte este capítulo, porque les estaba diciendo lo que iba a pasar en ese siglo. Los muy jóvenes seguramente en el año 70 iban a vivir. Lo que iba a pasar en ese siglo, lo que iba a pasar en el fin de los tiempos y que Él iba a volver. No quiero ni imaginarme cómo estaba de turbada esa gente que creía en lo que Él estaba diciendo. Pero la palabra final es de victoria. Les habla de que puedan escapar y presentarse delante del Hijo del Hombre. Ahí no tenían idea que iba a morir en esa misma semana, no sabían. No querían creer muchas de las cosas que había dicho, pero sí sabían de que había una promesa de que en algún momento ellos o todas las generaciones siguientes iban a poder presentarse delante del Hijo del Hombre glorificado. Falta el versículos 37 y 38, donde cierra este capítulo, por lo menos para mí muy difícil. De día, Jesús enseñaba en el templo. Todavía no lo habían prendido. De día, Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos. De manera nosotros tenemos una pequeña lucecita para el tiempo en que en Getsemaní, en comunión con su Padre, Jesús pasaba la noche. Pareciera que fue ese día solo. En esa semana donde estamos acá mirándolo, Jesús dice que salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos. Y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo. Fíjense que le hemos dado mucha importancia en esta lectura de Lucas a los detalles de cómo se movía, de qué hacía, dónde iba. Yo ni me acordaba de este versículo antes de volver a repasarlo para esta lectura comunitaria de Lucas. Así que una vez que entró, limpió el templo y empezó a enseñar, todavía nadie se animó a tocarlo. Así que de día enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte de los Olivos y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo. De manera que Dios quiera que los de Jerusalén, sobre todo, que me parece que no habían oído tanto de Jesús como los demás del norte, hayan podido oírlo y se hayan abierto sus oídos. Muy bien, vamos a seguir con el 22, a ver qué nos trae mañana. Gracias a Dios por su palabra, gracias porque el Señor nos anticipó tantas cosas, nos enseñó tantas cosas, nos abrió los cielos y nos dio todos los elementos para vivir con Él en la tierra. Que Dios los bendiga, nos encontramos mañana de nuevo.